Buenos días a todos, bienvenidos a la radio Ingenieros de la Cierva. Mi nombre es Víctor Serrano, estoy con mi compañero Pablo Alcantud y estamos entrevistando hoy a Samuel Rabadán Ortín, licenciado en Programación y Gestión de Proyectos, además de profesor del IES Ingeniero de la Cierva. Muy buenas, Samuel, un placer tenerte aquí. Hola, buenos días, encantado, un placer también. En nuestro podcast de hoy nos interesaría saber sobre tu experiencia laboral. Primero, ¿qué estudios posees y por qué elegiste estos? Yo soy ingeniero, graduado en informática y bueno, no desde pequeño que me gustaba la informática y realmente no ha habido otra opción. Desde siempre sabía que iba a estudiar informática, era lo que más me gustaba y era lo que quería hacer. ¿Y qué trabajos has desempeñado? Bastante. Empecé como técnico y administrador de sistemas y de redes. Luego también he estado de profesor en academias, he hecho programación, ahora estoy de profesor. También para la ONCE intentando reparando los aparatos que ellos utilizaban para imprimir los tickets. Pero bueno, ahí básicamente lo que hacía era sustituir un aparato por otro. Muy bien. ¿Por qué te interesó este aspecto de la informática, es decir, la programación? La programación, a decir verdad, no me interesaba al principio. No tenía un momento que no tenía trabajo y la programación era mi única posibilidad. Así que lo entré y os puedo asegurar que me gustó mucho, lo disfruté y me gustó mucho más de lo que yo hubiese pensado. ¿Tú crees que ese perfil profesional, es decir, la programación, fue muy exigente para ti? Bueno, exigente. O sea, exigentes son los clientes. La programación, pues al final, no estás solo, estás en un equipo, tienes a compañeros, tienes también gente responsable por encima tuyo que sabe más que tú o que se supone que sabe más que tú. Entonces, bueno, los problemas no son tuyos, sino que son del equipo entero y terminan saliendo. ¿Y podrías explicarnos en qué consiste exactamente? Sí, bueno, claro, cuando trabajas para un cliente grande, normalmente nosotros lo hacíamos en una metodología agile. Cada 2 semanas teníamos sprints y ahí al principio del sprint nos decían qué teníamos que hacer y eran evolutivos. En este sprint tenemos que modificar cierta cosa, añadir cierta funcionalidad o corregir esto que no está funcionando de tal manera. Y entre el equipo se creaban las tareas de cada uno y se iban repartiendo y se iban cogiendo una detrás de otra. En el mundo de la informática es importante una formación constante, como en la programación. Es decir, a lo largo de los años tienes que seguir estudiando. Es básico, sí. Sí, incluso. Porque tampoco sabes. Y más, bueno, yo vengo de una consultora. Ahí un día estabas programando en PHP y al día siguiente estabas programando en Java o en Angular. Pero incluso de no ser así, incluso trabajando para un cliente final en el que trabajas utilizando siempre el mismo lenguaje, los lenguajes evolucionan y salen nuevas herramientas. Entonces siempre tienes que estar actualizándote y aprendiendo para estar al día. Porque si no lo haces, quizás te obligas a trabajar más de lo que realmente necesitas. ¿Es necesario salir de Murcia para poder encontrar trabajo en la informática? Dependiendo de qué es lo que busques. Al principio yo pensaba que sí, que iba a tener que salir de Murcia, pero es cierto que al final Murcia pequeña no es y trabajos hay. Lo que sí que es verdad que, claro, yo al principio quería trabajar en sistemas, en redes y demás, no encontré trabajo de eso y tuve que cambiar a la programación. Pero en programación hay muchísimo trabajo. En mi última empresa éramos 1.500 personas, aquí en Murcia. ¿Has tenido también alguna experiencia con el teletrabajo y qué te ha parecido esta? Sí, en mi última empresa, en la que estuve en la consultora, ahí cuando llegó el COVID nos fuimos cada uno a su casa a teletrabajar y yo me tiré 5 años allí, ya hasta que dejé la empresa. Bueno, lo cogí con ganas, pero luego al final la verdad es que tenía ganas ya de ver a los compañeros, porque sí que es verdad que yo seguía teniendo relación con ellos, los llamaba cuando tenía algo, cuando necesitaba algo de ellos, pero era básicamente eso. A hablar de lo que necesitaba o de lo que ellos necesitaban y cuando en el momento se terminaba eso, se terminaba la conversación. Estando en la oficina hablábamos de otras cosas y era mejor, pasaba el tiempo mejor. ¿En el ámbito de la informática es importante el inglés a la hora de encontrar trabajo? Pues te lo van a pedir, seguramente. Habrá trabajos en los que puedes entrar sin tener idiomas, pero es necesario para leer documentación, muchísima documentación está en inglés. Luego incluso es posible que te toque algún cliente que necesites hablar en inglés, sobre todo si trabajas en consultoras medianamente grandes. Entonces, pues sí, el inglés es bastante necesario. No es algo indispensable, pero sí que es bastante necesario. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial va a afectar significativamente a tu campo? Sí, claro que sí. Sí, ya se puede ver, ya la inteligencia artificial ya te da código
Tiene sus errores, pero es bastante decente. No, a nosotros, en mi última empresa, en la de programación, a nosotros nos obligaban a trabajar, a utilizar. Tenemos una inteligencia artificial creada por la empresa, nos obligan a utilizarla al menos 3 veces a la semana. Ya no solamente con el objetivo de intentar ahorrarnos nosotros tiempo en programar, sino al menos, si no conseguimos ahorrar tiempo, al menos para entrenarla y que en un futuro fuese más eficiente y que ayudara a otros compañeros. ¿Y qué lenguajes de programación recomendarías para alguien que se está iniciando? Hay que diferenciar entre el backend y el frontend. Depende más lo que más te guste. Yo de backend, yo recomendaría Java. Y para el frontal, pues quizá, a mí Angular me ha gustado mucho siempre. Lo veo bastante interesante. Bueno, pero es cuestión de gustos. Ya una vez aprendido un lenguaje de programación, ¿es más fácil aprender los siguientes? Sí, sin duda. Sí, un lenguaje de programación, cuando lo aprendes al principio, te enseñan unas estructuras básicas, unos bucles, una forma de gestionar, de trabajar con los datos y con la información que recibes y cómo devolver la respuesta. Al final, pues todo eso se comparte y es similar para todos los lenguajes. Entonces, pues sí, ya tienes gran parte del trabajo hecho. ¿Cuál sería uno de los sistemas operativos que tú recomendarías? Bueno, a nivel empresarial, seguramente Debian. Es con lo que he trabajado, sobre todo en el tiempo que estuve como administrador y técnico de sistemas. Los sistemas, los servidores estaban casi todos hechos en Debian y lo recomiendo porque la verdad que es bastante robusto y potente. A nivel de usuario, mi empresa tenía un contrato de partnership con Microsoft, entonces pues todos utilizamos también Microsoft, los equipos eran Microsoft, utilizamos las herramientas de Teams y SharePoint y demás. Pero a nivel de servidores y puesta en producción y servicios, sí que recomendaría Linux. También, una cosa que nos provoca a todos curiosidad, ¿crees que los ciclos formativos pueden llevarte a un puesto laboral decente o necesitas apoyo de más estudios? No, sin duda, un ciclo formativo te puede ayudar. En mi empresa no era un requisito tener una carrera. Yo tenía jefes que no habían estudiado ninguna carrera y estaban ahí por méritos propios, porque sabían más que yo y tenían más experiencia. ¿Es importante el aprendizaje autodidacta a la hora de expandirte en la informática en general? Sí que lo es. Yo es posible que haya abusado un poquito de eso, de ser autodidacta, cuando he tenido opciones de haber preguntado, haber pedido a algún compañero que me echara una mano a aprender algo, o incluso a algún profesor. Al final, casi siempre he preferido hacerlo de manera autónoma. Es importante porque así no tienes barreras, no tienes límites, o los límites están más lejos, pero también es verdad que es más difícil, porque estás tú solo. Claro, te daría 10 veces más aprendiendo tú solo que enseñando a tu profesor. Así es. Sí, alguien que sepa y que te pueda guiar y al que le puedas preguntar y no tenga que estar buscando en Internet, porque ahora Internet también es mucho más sencillo, sobre todo con inteligencia artificial. Yo estoy hablando de hace 10, 15 años, cuando la información en Internet era bastante escasa y tenía que dar 1000 vueltas para conseguir aprender algo en concreto. Aparte, ¿es necesaria una cualidad o mentalidad específica dentro de tu campo, es decir, la programación? Sí, ahí lo que necesitas realmente es capacidad de resolución de problemas. Era la parte que más me gustaba, por eso me gustaba, porque hacer un desarrollo era solucionar un problema. Y claro, necesitas pues, tener esa visión y saber qué opciones tienes para poder dar una solución al problema que se te plantea. ¿Nos puedes contar alguna anécdota o curiosidad de tu trabajo? Mira, os puedo comentar que realmente para poder trabajar no es necesario saber, sino al menos tener interés. Hubo un trabajo en el que hacíamos instalaciones de centralitas PBX para voz IP. Ahí me mandaron a mí solo, con un comercial, pero el comercial no aportaba mucho. Nos mandaron a Galicia a hacer una instalación. Yo llevaba poquito tiempo en la empresa, llevaba 1 o 2 meses y no tenía absolutamente ni idea de lo que era una centralita PBX ni cómo se montaba. Fui para allá, en el momento que llegué, claro, al no tener ni idea, lo primero que hice es llamar a mi compañero aquí en Murcia. Él en remoto me iba comentando lo que podía, porque también tenía cosas que tenía que hacer. No me estaba atendiendo de la manera que yo esperaba que me iba a atender. Bueno, después de echarle horas, ganas, llamadas y más llamadas, al final terminó saliendo, pero sobre todo por interés y por ganas que le puse. Claro, pues no sé si terminaría bien tarde, pero al final se solucionó. Os puedo comentar también otra anécdota. Uno de los proyectos que tuve en mi última empresa, la de la consultoría, ahí me pidieron entrar a un proyecto en el que había que programar en PHP.
Yo llevaba muy poquito tiempo en la empresa, no tenía experiencia de programación y no conocía PHP en absoluto. Y me da vergüenza decirlo. Entonces, pues yo estuve trabajando 2 años con un equipo, 3 compañeros de aquí de Murcia y 2 más en Barcelona, y sin tener ni idea de PHP. Yo iba aprendiendo poco a poco, pero claro, o sea, a mí me decían lo que tenía que hacer y lo primero que tenía que hacer era mirar en internet cómo se hacía o ver código para ver, código ya se había ejecutado, o sea, ya se había realizado para ver cómo podía hacerlo yo, porque no tenía absolutamente ni idea. Y bueno, el trabajo a ver que fue bien, nadie se enteró en ningún momento que yo no sabía PHP, quizás si lo escuchan ahora se enterarán. Y bueno, el trabajo salió bien. Entonces, al final lo que importa son las ganas más que lo que sabes. Entonces, ¿se podría decir como moraleja que mientras que lo intentes y te esfuerces, podrás conseguirlo todo? Así es. Quizá no todo, pero el abanico se aumenta muchísimo cuando tienes ganas y tienes predisposición y piensas que lo vas a poder conseguir. Habrá cosas que se compliquen un poquito más, pero de luego que querer poder. Sí. ¿Y los trabajos en el ámbito de la empresa privada están bien remunerados en comparación a las responsabilidades que tienes? Lo has dicho bien, porque a mayor responsabilidad, mayor sueldo. Pero diría que no, porque empiezas a cobrar un sueldo decente cuando ya dejas de dormir por la noche. Y bueno, no sé si merece la pena. ¿Tu puesto de trabajo exigía demasiado o tenía excesivas responsabilidades? Sí que tenía muchas responsabilidades. Tenía mi equipo, al final sobre todo. Tenía mi equipo, tenía al cliente, tenía a mis jefes, todo el mundo tenía que estar contento. Clientes, jefes, equipo, y tenía que asegurarme de que nadie se quedaba parado, de que mi equipo trabajaba, de que los clientes recibían las cosas a tiempo y que mis jefes recibían pues, cualquier informe, cualquier otra cosa que me pedían también en su momento. Entonces sí que tenerlos a todos contentos era bastante complicado, sí. ¿Y por qué decidiste pasarte a la enseñanza? Pues la presión. Estaba ya harto de tanta presión y sobre todo de esforzarme para conseguir que mi empresa fuese más productiva y ganase más dinero. Aquí al final la recompensa es diferente. Claro. Y para terminar, ¿crees que la programación es accesible para la mayoría de la gente que se lo propone? Yo diría que sí. De la misma manera que yo empecé a programar pensando que yo nunca iba a programar, cualquiera podría hacerlo. Y la verdad es que lo recomiendo. Ahora, antes yo no lo hubiese recomendado, pero ahora lo recomiendo. A mí la programación la verdad es que me sorprendió y me gustó. Bueno, con esto nos despedimos. Un placer tenerte aquí, Samuel. Un placer, muchas gracias. Nos vemos próximamente en un nuevo programa. Hasta la próxima.